Vamos a la declaración de nulidad. A ver, les dije que el principio es, el juez es quien declara la nulidad. Pero yo voy a tomar aquí la opinión de un civilista para incluso ampliarla a el proceso penal, que es la opinión del doctor Rivera. Todos hemos estudiado su manual, que en mi opinión más que manual es un tratado de derecho privado, donde nos dice que la nulidad puede ser declarada judicialmente, esta es la nulidad que todos conocemos, o privadamente, a través de un acuerdo. Y esto es toda una novedad. A pesar de que el libro ha sido escrito hace muchos años, no es algo muy común de escuchar. Les voy a poner un ejemplo real de declaración privada de nulidad. Un caso propio. A un cliente en un control vehicular, no fue en el marco de esta cuarentena, le detectan que llevaba en un tráiler, él iba manejando un automóvil y en un tráiler llevaba un motovehículo. Cuando se le solicita la documentación del mismo, mi cliente no contaba con la misma, y a través del número de dominio del motovehículo se detectó posteriormente que dicho motovehículo habría sido sustraído. En el momento en que las fuerzas de seguridad lo demoran, palabra que a mí no me gusta dentro del derecho penal porque entiendo que no existe y por lo tanto es ilegal, será motivo de otra charla. Cuando las fuerzas de seguridad demoran a mi cliente, él presta una declaración donde cuenta dónde compró o habría comprado el motovehículo. Es liberado a las pocas horas, pero se le inicia una causa penal por un determinado delito. Se lo cita, por lo tanto, para su declaración de imputado. En ese momento, la señora fiscal, con excelente criterio, me muestra el legajo previamente a tomarle la declaración de imputado a mi cliente y me dice, aquí se encuentra, doctor, aquí se encuentra la declaración que su cliente prestó en sede policial. ¿Me la permite? Sí, cómo no, le devuelvo el legajo a la señora fiscal, la misma arranca del mismo la declaración policial y comienza a romperla en varios pedazos, tirando al tacho de basura cada uno de los pedacitos de lo que otrora fue la declaración policial. Eso, señores, es una declaración de nulidad privada. Eso es un acuerdo de partes donde las mismas deciden que antes de que el acto procesal vicioso y con un perjuicio moderado o grave ingrese al proceso, antes de ello, las partes deciden extirparlo del mismo. Uso la palabra extirpar porque me viene a la mente el concepto de nulidad del doctor Creus. ¿Qué es la nulidad? Extirpar del proceso al acto nulo. Eso puede realizarse y en un sistema acusatorio es aconsejable que así suceda. Es aconsejable que las partes declaren por acuerdos informales o sin formalidades, declaren la nulidad de un acto y procedan en consecuencia. Dado que rige la desinformalidad, no es necesario una declaración solemne. Romper una declaración policial nula es una declaración de nulidad privada. La otra declaración, la que estamos acostumbrados nosotros, es la judicial, ¿sí? Bien. Entonces, dos formas de declaración de nulidad. La declaración de nulidad privada, es decir, por acuerdo de partes, y la declaración de nulidad judicial, es decir, declarada por el juez competente.
Si consultamos el organigrama, el mapa conceptual que les dejé, el siguiente estadio en este camino para llegar a la nulidad es el saneamiento. Estamos a pocos minutos de finalizar la charla. Calculo que Instagram nos va a cortar en cualquier momento. Pero comienzo entonces con el saneamiento. Decíamos que el acto no debe ser saneado para que podamos seguir avanzando hacia nuestro fin, que es la declaración de nulidad. Si el acto es saneado, entonces no puedo ocurrir a la autoridad judicial para solicitar la nulidad. Sobre esto rige un principio liminar, que muchas veces se encuentra en franca contradicción con algunos otros supuestos o artículos o regulaciones de los códigos. Pero vamos por parte, vamos al principio. ¿Qué nos dice? Todos los defectos deberán ser saneados, deberán. Hay códigos que receptan este principio, exactamente como yo lo acabo de mencionar. Es el caso del Código de Procedimiento Penal de Tucumán, que en su artículo 138 así habla. Otros códigos no los receptan expresamente, pero surge de su espíritu. Lo importante es que todo acto debe ser saneado. Y cuando digo deben, estoy diciendo que es una obligación de los tres sujetos procesales esenciales: juez, actor y demandado en lo civil, y acusador y acusado en lo penal. Es un deber de ellos sanear los actos. Ya ustedes se pueden imaginar dónde viene el choque normativo. Nadie puede alegar su propia torpeza. Si nadie puede alegar su propia torpeza, entonces, ¿cómo sanea su propio acto? Porque sanear es alegar la torpeza. Entonces, aquí viene el choque entre estos dos principios. Todos tenemos la obligación de sanear los actos, principio general del derecho. Pero nadie puede alegar su propia torpeza, con lo cual no todos estamos obligados a sanear nuestros actos, irregulares, claro. Bueno, vamos a intentar salir de este brete jurídico. Quedémonos por el momento con el principio. ¿A quién compete el principio? A todos los sujetos, decía yo. Cuando es el juez quien advierte la irregularidad en su propia actuación, entonces él debe proceder a sanear el acto. El ejemplo típico es la acción o recurso, hay diferentes opiniones, de aclaratoria, ¿sí? Sea a petición de parte o la aclaratoria que hace el propio juez. El juez aclara el contenido de alguna palabra o frase u oración o párrafo o idea que ha quedado un poco oscura, ambigua, abstracta, o bien contiene un error material o de tipeo. Ante ello, detectada esa irregularidad, el juez procede a sanear su propio acto. Las partes también pueden hacerlo, ¿sí? El ejemplo que yo les contaba de la fiscal rompiendo la declaración en sede policial es una forma de saneamiento cuando a continuación viene la declaración de imputado, ¿sí? Preguntaban el sistema formulista en Santiago del Estero, el sistema de conminación, ¿cómo se encuentra atemperado? Los sistemas de conminación se atemperan a través de las nulidades virtuales, de este instituto llamado nulidades virtuales, ¿sí? Que en definitiva son primas hermanas de las nulidades absolutas. Ya vamos a volver sobre eso, ¿sí? Pero a través de ese sistema, ¿sí? El legislador, entonces, en el sistema de conminación establece presupuestos, ¿sí? Para la declaración de nulidad. Se olvidó alguno. ¿Cómo atemperamos esto? Diciendo que si el vicio no especificado en la ley causa un perjuicio gravísimo,
la nulidad será absoluta e igual podrá ser declarada a pesar de que no esté en la nómina. Ese es el modo en que se atempera el sistema de conminación. Con respecto a la anécdota del fiscal rompiendo esa declaración en sede policial, preguntaba un colega, ¿qué constancia le queda a las partes de que ese acto sucedió? Bueno, en realidad no se necesitaría ninguna constancia porque al romperse el original, no hay más nada que hablar, nada que hacer, no hay peligro. Podríamos pensar que el fiscal sacó una fotocopia y que después intentará perjudicarnos con eso. Primero, rige el principio de buena fe procesal y segundo, las fotocopias no tienen validez jurídica. Por lo tanto, el fiscal rompiendo el original de esa declaración inválida es una declaración de nulidad con la misma extensión que si la hubiera declarado el juez. Y más eficiente, les diría yo, porque cuando el juez declara la nulidad de un acto procesal, el acto siempre está, el documento siempre está. En cambio, las partes rompiendo de común acuerdo ese documento, no quedan ni rastros entonces de lo que fue un acto nulo. Bien, preguntas entonces contestadas, cualquier cosa luego contesto más. Estábamos hablando de las formas en que tenemos para subsanar los actos procesales con vicio y que causaron perjuicio grave y gravísimo. Bueno, el primero era la renovación, el segundo era la rectificación y nos habíamos quedado en el cumplimiento del acto omitido. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta tercera forma de saneamiento? Primero, que tiene que tratarse de una nulidad por acto omitido. Si es una nulidad por acto comisivo, bueno, no procede esta forma de saneamiento, quizás proceda otra, esta no. Les daba el ejemplo típico de la falta de notificación. Pero, ¿cuáles son los otros requisitos? En primer lugar, la ausencia de preclusión, ¿sí? Si el acto ya produjo efecto, si se produjo en el mundo jurídico lo que se conoce como preclusión, bueno, claramente ya no puedo cumplir el acto omitido, porque ya precluyó la etapa donde se debió realizar el acto omitido. Yo tengo que encontrarme en una etapa viva que no haya precluido para que pueda traerla a esta etapa, aquel acto que me olvidé, acto omitido, y cumplirlo allí. Y el segundo requisito es, o tercero, el primero que se trate de una omisión, el segundo es la ausencia de preclusión, el tercer requisito es que el acto sea reproducible. Que el acto sea reproducible, que haya reproductibilidad, ¿sí? O reproductibilidad, como dirían los amigos de la ciudad autónoma de Buenos Aires que nos están viendo en estos momentos, ¿sí? Entonces, la reproductibilidad es muy importante y sobre esto vamos a volver cuando veamos el Instituto de la Renovación, ¿sí? Bien, ejemplo típico donde puedo acudir a esta forma de saneamiento. Miren, estamos en una audiencia de IPP, Investigación Penal Preparatoria, delito, si se quiere, abuso sexual en alguna de sus gradaciones. Se encuentra presente el imputado con su abogado defensor y el Ministerio Público Fiscal. Da inicio la audiencia y el juez, durante la exposición que realiza el fiscal o la defensa, detecta que la supuesta víctima es menor de edad y concluye, porque al inicio de la audiencia las partes se presentaron, que no se encuentra el representante natural del menor, que es el Ministerio Público Pupilar. En ese momento suspende la audiencia, ¿sí? Solicita un cuarto intermedio, ni siquiera permite que las partes se muevan de sus asientos, manda a llamar a un representante disponible del Ministerio Pupilar, quien se hace presente en la audiencia a los minutos y continuamos con la misma. Esto es un caso real, me ha pasado varias veces de hecho, ¿sí? Bien. Y el cuarto y último modo para sanear el acto vicioso y con perjuicio real y concreto, es decir, con perjuicio grave y gravísimo, es el cumplimiento del fin, ¿sí? Les pongo un ejemplo.
se pretende la citación en el marco de un proceso civil o de un proceso penal. Se pretende la citación de una persona jurídica, quien habla a través de sus representantes legales. Por caso, su gerente. Se envía la cédula de notificación al señor gerente de la persona jurídica, pero se lo cita en su calidad de persona física, no en su calidad de gerente. Nosotros sabemos por el Instituto de la Representación de origen civilista que dentro de una persona pueden confluir varias personalidades. Desde ya que confluye una personalidad, la propia, el cúmulo de derechos y obligaciones que cada uno tiene, pero otras personalidades más, que son las personas a quienes nosotros representamos y hablamos y ejecutamos actos en nombre de ellas. Quienes son padres tendrán la personalidad de sus hijos menores de edad. Quienes son administradores, gerentes o representantes de una empresa o sociedad también tienen la personalidad de la misma. Y los abogados, a través del mandato, tenemos la personalidad de nuestros clientes. Es decir, que una misma persona puede cargar con múltiples personalidades jurídicas, claro está. Luego, cuando se quiere citar a cada una de estas personalidades, por más que confluyan en la misma persona, la citación debe ser exacta. Debo citar a la persona en su calidad de papá, de mamá, de gerente, de administrador, etc. No me puedo conformar con citarlo con el nombre y apellido. Esto según la teoría general de la representación. Ahora bien, cito entonces con la intención de traer a la persona jurídica, cito a la persona física y me olvido de colocar que esa citación es en carácter de gerente. El acto, sin embargo, ha cumplido el fin. El gerente, por más que no haya sido citado como tal, sabe, conoce que a su representada la están citando, sí, porque la cédula le llegó, dirigida a él como persona física, pero le llegó a su domicilio con el resto de las formalidades cumplidas. Hay un vicio, hay una irregularidad, pero el acto ha cumplido su fin, porque en definitiva el gerente tiene la cédula consigo. El acto que cumple su fin, entonces, ha quedado saneado por más irregularidad que exista, por más que el perjuicio sea grave incluso. Bien, con esto concluimos las 4 formas de saneamiento, ¿sí? Renovación, rectificación, cumplimiento del acto omitido y cumplimiento del fin. ¿Cómo solicito el saneamiento? Bueno, si lo hago privadamente, el sistema es desinformalizado. La solicitud judicial de saneamiento, en cambio, se denomina protesta, ¿sí? Cuando voy a decirle, señor juez, vengo por la presente a solicitar el saneamiento, lo que debo verdaderamente decir es, señor juez, vengo a interponer protesta. Ese es el nombre técnico, ¿sí? No estamos muy acostumbrados, pero hay que acostumbrarse a la terminología técnica. Ahora bien, aquí viene el problema. Todos estamos obligados a sanear, decíamos, pero nadie puede alegar su propia torpeza, con lo cual pareciera que la solicitud de saneamiento tiene que hacerla siempre el afectado. Siempre el afectado. Pareciera, por este principio de que nadie puede alegar su propia torpeza, que quien cometió el acto, por más que caiga en las causales, por más que esté autorizado a renovar, a rectificar, a cumplir el acto omitido o a cumplir el fin, esa persona está vedada de sanear su acto, porque no puede alegar su torpeza. Está a las resultas de lo que su contraria realice. ¿Y si la contraria no pretende sanear el acto y opta
directamente por pretensionar la nulidad? Bueno, aquí entonces caemos en una antinomia clara en la mayoría de nuestros códigos de procedimiento. El de Santiago, el de Tucumán, claramente contienen esta antinomia. Dicen que todos, juez y partes, estamos obligados a sanear, pero cuando se trata el instituto del saneamiento, solo puede solicitar la protesta el afectado. ¿Debería hacerlo? Sí. ¿Por un principio de buena fe? Sí. Pero así como hay buena fe, hay mala fe. Y el afectado puede, por una cuestión de conveniencia o por lo que fuere, no optar por solicitar el saneamiento y pretensionar directamente la nulidad. Y en ese caso, ¿dónde queda el principio de que todos estamos obligados a sanear? Entonces, el legislador, y ya que no lo ha hecho, tienen que hacerlo los jueces a través de la jurisprudencia, debe decididamente elegir. O todos estamos obligados a sanear, o nadie puede alegar su propia torpeza. Los dos principios no pueden convivir. Claramente no pueden convivir. Bien, ¿cuándo solicito la nulidad? Estoy refiriéndome a la nulidad solicitada siempre a través de incidente. ¿Existen otros modos de solicitar nulidades? Sí, por ejemplo, a través del recurso de nulidad. Está la acción autónoma de nulidad también, herencia del proceso civil. No me voy a referir a ellas, solo el incidente de nulidad. Oportunidad o tiempo o plazo para solicitar la nulidad. Cuando ustedes lean esto, tienen que entender que el legislador está refiriéndose a las nulidades relativas, porque las nulidades absolutas no tienen plazo, oportunidad ni tiempo. Aquí entonces introducimos esta clasificación. Hay dos nulidades, relativas y absolutas. Fíjense el cuadro, el organigrama que les dejé para descargar a través de Instagram. Tiene toda una toma de postura. Cuando el vicio es grave, para llegar a la nulidad el camino es largo. Tiene que haber perjuicio real y concreto. El acto no debe estar saneado y el acto no debe estar convalidado. Recién ahí puedo solicitar la nulidad. En cambio, cuando el vicio es gravísimo, abajo de ese hay una sola flecha. Nulidad absoluta. ¿Qué quiero decirles? Que la nulidad absoluta no puede ser saneada, no puede ser convalidada y no importa si el vicio causó un perjuicio real y concreto. Porque cuando nos encontramos en el plano de las nulidades absolutas, estamos hablando, dice la doctrina, de violaciones a la Constitución nacional, provincial y a los tratados internacionales. Permítanme especificarles esta fórmula. Una nulidad absoluta es aquella que viola o afecta directamente un derecho o garantía constitucional o convencional y pone al afectado en un evidente estado de indefensión. Directamente, evidentemente. Estas dos palabras forman parte de mi tesis, de lo que implica verdaderamente nulidades absolutas. Afectación directa de Constitución y convenciones. Si es de leyes, la nulidad no es absoluta. Que me coloca en un evidente estado de indefensión. Cuando estoy en esas causales, no me pregunto si el vicio es concreto o es abstracto, es real, es irreal, es general o no es general. No me pregunto más nada. No me pregunto si el vicio puede subsanarse o no, convalidarse o no, porque esta nulidad no lo admite. Violar directamente la Constitución Nacional y poner al afectado en un evidente estado de indefensión se castiga sin más con la nulidad absoluta.
¿Y qué particularidad tiene la nulidad absoluta? El efecto es el mismo, extirpo del mundo jurídico al acto, pero tiene efectos en cuanto a su procedibilidad. Primero, no se exige su subsanación o convalidación. No se permite, perdón, la subsanación y la convalidación. Segundo, la legitimación es amplia. Yo siempre lo digo en mis audiencias. Señor juez, en este momento cualquiera de los que van cruzando por el pasillo podrían en este mismo instante entrar a la sala de audiencias y peticionarle a usted la declaración de nulidad absoluta. Aun cuando no sepa de lo que estamos hablando en esta audiencia, aun cuando no sean parte en el proceso. Cualquier ciudadano puede solicitar la declaración judicial de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque es del interés de todos los ciudadanos el respeto de la Constitución y de los tratados. Ese es el fundamento que usa la Corte para la declaración de oficio de inconstitucionalidad. Y aquí viene, relacionado con eso, la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio. Esa nulidad absoluta, si el juez la detecta, sí puede declararla de oficio. En cambio, en las nulidades relativas, el juez tiene que esperar a que algunas de las partes plantee el saneamiento o pida la declaración de nulidad. Y si el juez detecta que el acto es subsanable, debe guardar silencio. Y si el juez detecta que el acto es nulificable, también debe guardar silencio. El juez nada debe decir del saneamiento ni de la nulidad, por más que detecte la posibilidad de declaración de ambos. En la nulidad relativa. Cuando la nulidad es absoluta, debe gritarlo. En el momento en que lo detecte, suspende la audiencia y ahí nomás declara la nulidad absoluta. Eso es lo que corresponde. Bien, vamos a finalizar con los efectos de la nulidad, ¿sí? Y mañana vamos a desarrollar el instituto de la renovación, que dijimos no lo vamos a desarrollar hoy porque es bastante largo y tiene que ver con los actos reproductibles o reproducibles, según los autores usan diferentes palabras, ¿sí? Cuestiones que la dejamos para mañana. Efecto de la nulidad. Miren, la nulidad todos sabemos que tiene por efecto la ineficacia del acto. ¿Pero qué significa esto? Tiene por efecto la eliminación de los efectos propios del acto. Cuidado. De los efectos que el legislador pensó que ese acto debía tener. Esos efectos se extirpan del mundo jurídico. ¿Y cuáles efectos no? Los perjuicios que el acto nulo me haya causado. Esos efectos no cesan, al contrario, perviven y me permiten solicitar en sede civil, ¿qué cosa? La indemnización por los daños y perjuicios. No importa si estoy en sede penal, me voy a sede civil. Y si estoy en sede civil, interpongo ahí un incidente o una acción autónoma de reclamación de los daños y perjuicios. Entonces, cuidado. El acto nulo nunca muere del todo. Mueren sus efectos propios, sus efectos normales. Sus efectos anormales, accesorios o ilegales perviven y me permiten solicitar entonces la indemnización que pudiere corresponder. Finalmente, segundo efecto de los actos nulos, la invalidación de todos los actos dependientes del mismo. Es decir, teoría del fruto del árbol envenenado. Bien, con esto, colegas, entonces terminamos la charla de hoy. Les pido disculpas por haberme extendido. Estoy chequeando si es que hay alguna pregunta. En principio, a ver. Un imputado que solicita ampliar su declaración en la IPP y se le negó este derecho, ¿se puede plantear luego la nulidad requisitoria en la audiencia de control de imputación? Bueno, la pregunta es pertinente, es válida y tiene que ver con lo que vamos a ver mañana. Lo que está preguntando el colega es, ¿un acto nulo? Porque eso es una nulidad por omisión. No me tomaron declaración de imputado o me la tomaron mal, es lo mismo. Y ahora me encuentro en otra etapa, cuidado, en otra etapa. Estoy en la audiencia de control de acusación, es decir, estoy en la etapa intermedia. Finalizó la IPP y estoy en la etapa intermedia. Y el fiscal quiere sanear.
la declaración de imputado? ¿Puedo? Ese sería el primer instituto que vimos, la renovación. ¿Sí? ¿Puedo volver a una etapa anterior para realizar en ella el acto mal realizado o el acto no realizado, es decir, omitido? Bueno, esa pregunta, gracias colega por hacérmela, pero se responde mañana, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con dos cuestiones. Desde ya adelanto. La respuesta tiene que ver con la posibilidad o no de reproductibilidad y con la etapa en la que nos encontremos al momento de pedir la declaración de nulidad versus la etapa donde se realizó el acto. Veo que me quedó colgando una pequeña cosita. ¿Cuál es el plazo para interponer el incidente de nulidad relativa? Si estuve presenciando el acto, debo hacerlo de inmediato. De inmediato. Si no presencié el acto, el tiempo es el equivalente al recurso de reconsideración, es decir, 3 días o 5 días según los códigos. Aunque yo tengo una tesis personal que prometo darla mañana, donde es posible ampliar el plazo para solicitar la declaración de una nulidad relativa. ¿Cómo funciona la nulidad de los actos dependientes del acto nulo? Debe ser solicitada expresamente. Yo no comparto la idea de que el juez deba ponerse a investigar cuáles son todos los actos que dependen de ese acto nulo para comenzar a unificarlos uno atrás del otro. Digamos. Además, si la parte interesada no lo solicitó, porque el juez tiene que suplir la voluntad de quien no solicitó la declaración de esos actos accesorios. Cuidado. Ahora, la pregunta siempre va a ser aquí, ¿qué es un acto dependiente? Bueno, esto ya nos coloca en la teoría del fruto del árbol envenenado. Prometo dar unos lineamientos mañana también porque es bastante largo. Es decir, ¿qué es un acto dependiente? ¿Todo acto que es posterior a uno es dependiente de este? Bueno, no necesariamente. ¿Sí? La dependencia es un concepto jurídico muy restringido. Los dejo con esta idea. Toda interpretación en materia de nulidades es una interpretación restrictiva. Yo siempre digo, en materia de nulidades, interpretación restrictiva. En materia de derechos y garantías, interpretación amplia. Pero me podrían decir ustedes, en la nulidad absoluta confluyen los dos. Nulidad y derechos y garantías. ¿Qué interpretación tengo que dar en la nulidad absoluta? Amplia, en mi opinión. En la nulidad relativa, interpretación restringida, es decir, a favor de que el acto perviva. En la nulidad absoluta, interpretación a favor de los derechos y garantías. Creo que no hay más preguntas. Colegas, muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia. Pido disculpas si ha habido algún error involuntario de mi parte. Los espero mañana a las 18 horas en punto para la segunda parte de nulidades en el proceso penal. Vamos a contestar las preguntas que quedaron hoy sin responder y vamos a avanzar hacia nulidades concretas y específicas, sobre todo en el proceso penal. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.